Capítulo 1. El espejo roto. En un elegante salón de belleza en el corazón de la Ciudad de México, una joven mira su reflejo con una mezcla de desprecio y resignación. El salón Belleza Divina era un oasis de glamour en medio del bullicio citadino. Paredes de un blanco inmaculado contrastaban con elegantes sillones de cuero negro. Espejos enmarcados en oro reflejaban la luz de las lámparas de cristal, creando una atmósfera de lujo y sofisticación. El aroma a lavanda y jazmín flotaba en el aire, mezclándose con el sutil olor a laca y esmalte de uñas. En este escenario de belleza y perfección, María Guadalupe Sánchez, conocida cariñosamente como Lupe, se encontraba frente a uno de los espejos. A sus 28 años, Lupe era una talentosa maquilladora, capaz de transformar rostros comunes en obras de arte vivientes. Sin embargo, mientras observaba su propio reflejo, sus ojos se llenaron de tristeza. Su piel, marcada por un severo caso de acné, contrastaba dolorosamente con la belleza que la rodeaba. Cicatrices y manchas cubrían sus mejillas y frente, recordatorios constantes de una batalla que parecía no tener fin. Lupe pasó sus dedos suavemente por su rostro, sintiendo cada imperfección como si fuera una herida abierta. ¿Por qué?, susurró para sí misma, sus ojos marrones llenos de una mezcla de dolor y frustración. ¿Por qué puedo hacer que todos se vean hermosos, menos yo? El sonido de tacones sobre el piso de mármol interrumpió sus pensamientos. Sofía, la dueña del salón, una mujer de unos 45 años con un porte elegante y un cabello perfectamente peinado, se acercó a Lupe. «Lupe, ¿ya terminaste con la señora Rodríguez?», preguntó Sofía, su voz mezclando amabilidad con un toque de impaciencia. Lupe se sobresaltó ligeramente, saliendo de su ensimismamiento. «Sí, Sofía, ya está lista», respondió, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quedó encantada con el maquillaje para su aniversario. Sofía asintió con aprobación. «Excelente, como siempre. Eres la mejor maquilladora que tenemos, Lupe. No sé qué haríamos sin ti». Las palabras de elogio, aunque sinceras, sonaron huecas en los oídos de Lupe. ¿De qué servía ser la mejor maquilladora si no podía arreglar su propio rostro? Mientras Lupe recogía sus herramientas, organizando pinceles y paletas con movimientos mecánicos, la puerta del salón se abrió. El tintineo de la campana anunció la llegada de un nuevo cliente, y el ambiente en el salón cambió instantáneamente. Diego Hernández, el apuesto actor de telenovelas que había conquistado los corazones de medio México, entró con la confianza y el carisma que lo caracterizaban. Su presencia llenó el espacio, atrayendo todas las miradas. Lupe levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron con los de Diego. Fue un momento breve, pero intenso. Lupe sintió que su corazón se aceleraba, y un rubor, invisible bajo sus imperfecciones, cubrió sus mejillas. Diego, por su parte, pareció momentáneamente cautivado. Había algo en los ojos de Lupe, una profundidad y una tristeza, que contrastaba con las miradas aduladoras a las que estaba acostumbrado. «Bienvenido, señor Hernández», exclamó Sofía, rompiendo el momento. Su voz estaba llena de una efusividad que reservaba solo para sus clientes más importantes. «¿Está listo para su sesión de fotos?». Diego apartó la mirada de Lupe y se volvió hacia Sofía con una sonrisa encantadora. «Por supuesto, Sofía. Confío en que me dejarán impecable, como siempre». Lupe bajó la mirada rápidamente, súbitamente consciente de sus imperfecciones. Se sintió expuesta, vulnerable, como si toda su inseguridad estuviera a la vista de todos. «Lupe», dijo Sofía, volviéndose hacia ella. «Tú te encargarás del maquillaje del señor Hernández». El corazón de Lupe dio un vuelco. ¿Ella? ¿Maquillar a Diego Hernández? Por un momento, el pánico la invadió. ¿Cómo podría estar tan cerca de él, tocar su rostro perfecto, cuando ella misma se sentía tan imperfecta? «Claro, Sofía», respondió Lupe, su voz apenas un susurro. Con manos temblorosas, comenzó a preparar su estación de trabajo. Diego se acercó, su colonia cara mezclándose con los aromas del salón. Se sentó en la silla frente a Lupe, sus ojos encontrándose nuevamente en el espejo. «Entonces, ¿tú eres la artista que me va a transformar?», preguntó Diego con una sonrisa amable. Lupe asintió, incapaz de formar palabras.
Tomó una respiración profunda, tratando de calmar sus nervios. Sí, señor Hernández. Haré mi mejor esfuerzo. Diego, por favor, insistió él. El señor Hernández me hace sentir viejo. Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Lupe. Había una calidez en la voz de Diego que la hacía sentir un poco más cómoda. Mientras Lupe comenzaba a trabajar, aplicando base y corrector con manos expertas, se perdió en la tarea. Aquí, en su elemento, sus inseguridades se desvanecieron momentáneamente. Sus dedos se movían con gracia y precisión, realzando los ya atractivos rasgos de Diego. Diego, por su parte, observaba a Lupe a través del espejo. Había algo en la forma en que se concentraba, en la pasión que ponía en cada trazo, que lo intrigaba. Más allá de las marcas en su piel, Diego podía ver una belleza en Lupe que iba más allá de lo físico. El tiempo pareció detenerse en ese pequeño rincón del salón. El mundo exterior, con sus expectativas y juicios, se desvaneció. Por unos preciosos minutos, solo existían Lupe, Diego, y el arte que estaba creando en su rostro. Pero la burbuja estaba destinada a romperse. La puerta del salón se abrió nuevamente, y una voz familiar llenó el espacio. Diego, cariño. ¿Estás listo? Lupe se tensó inmediatamente. Conocía esa voz. Era Valeria Montesco, la coprotagonista de Diego y su novia en la vida real. Famosa por su belleza despampanante y su actitud arrolladora. Diego se enderezó en la silla, una sombra de culpa, decepción, cruzando su rostro por un instante. Casi, amor. Lupe está haciendo un trabajo maravilloso. Valeria se acercó, sus tacones resonando en el piso. Se detuvo junto a la silla, sus ojos evaluando a Lupe con una mirada fría. Ah, así que tú eres Lupe, dijo Valeria, su tono mezclando condescendencia con una pizca de amenaza. Espero que estés haciendo un buen trabajo con mi novio. No aceptamos nada menos que la perfección. Lupe sintió que se encogía bajo la mirada de Valeria. Todas sus inseguridades, momentáneamente olvidadas, volvieron con fuerza. Yo, sí, por supuesto, tartamudeó Lupe. Solo me faltan unos toques finales. Con manos temblorosas, Lupe terminó el maquillaje de Diego. Cada segundo se sentía como una eternidad bajo la mirada escrutadora de Valeria. Finalmente, Lupe dio un paso atrás. Listo, dijo suavemente. Diego se miró en el espejo y sonrió ampliamente. Increíble. Lupe, tienes un don. Valeria examinó el trabajo de Lupe con ojo crítico antes de asentir reluctantemente. Aceptable, fue todo lo que dijo. Mientras la pareja se alejaba, Diego miró hacia atrás, sus ojos encontrándose una vez más con los de Lupe. Había algo en esa mirada, una promesa silenciosa, que hizo que el corazón de Lupe saltara. Lupe los vio salir del salón, sintiéndose como si acabara de despertar de un sueño. Se volvió hacia el espejo, su propio reflejo un duro contraste con la belleza que acababa de crear. En ese momento, Lupe tomó una decisión. Ya no se conformaría con ser la artista detrás de la belleza de otros. Era hora de buscar su propia transformación, sin importar el costo. Capítulo 2. Máscaras y secretos. En un set de televisión bullicioso, las luces brillan sobre rostros perfectos, ocultando las inseguridades que yacen debajo. El estudio de televisión era un mundo en sí mismo, un laberinto de cables, cámaras y reflectores. El aire estaba cargado de energía, una mezcla de nerviosismo y emoción que precedía a cada grabación. Técnicos corrían de un lado a otro, ajustando luces y probando micrófonos. Actores repasaban sus líneas en rincones tranquilos, mientras maquilladores y estilistas daban los últimos toques a sus creaciones. En medio de este caos organizado, Lupe se encontraba en su elemento. El área de maquillaje era su santuario, un espacio donde podía crear magia con sus pinceles y paletas. Sin embargo, hoy se sentía diferente. La presencia de Diego Hernández en su silla de maquillaje hacía que su corazón latiera un poco más rápido, sus manos temblaran ligeramente mientras preparaba sus herramientas. Diego se sentó, su reflejo en el espejo captando la mirada de Lupe. Por un momento, sus ojos se encontraron, y Lupe sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera.
Nos volvemos a encontrar, dijo Diego con una sonrisa cálida que hizo que las mariposas en el estómago de Lupe revolotearan. Lupe asintió, tratando de mantener una apariencia profesional a pesar del rubor que sentía subir por sus mejillas. Así es, señor. Diego se corrigió, recordando su petición anterior. El silencio entre ellos era palpable, cargado de una tensión que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Lupe comenzó a trabajar, sus manos moviéndose con gracia sobre el rostro de Diego, aplicando base y contorno con precisión experta. «Tienes manos de artista», comentó Diego, rompiendo el silencio. Sus ojos la observaban a través del espejo, una mezcla de curiosidad y algo más profundo en su mirada. «¿Hace mucho que te dedicas a esto?». Lupe, sorprendida por su interés, respondió suavemente: «Desde niña. Siempre me fascinó cómo el maquillaje puede transformar a una persona». Hizo una pausa, perdida en sus recuerdos por un momento. «Supongo que me enamoré de la idea de poder crear belleza». Diego la observó con atención, notando la pasión en su voz. «La belleza ya está ahí», dijo suavemente. «Tú solo la revelas». Sus palabras tocaron algo profundo en Lupe. Por un momento, olvidó sus inseguridades, perdida en la calidez de la mirada de Diego. Mientras trabajaba en el rostro de Diego, Lupe sentía una conexión inexplicable. Sus dedos rozaban suavemente su piel, y cada toque parecía cargado de electricidad. Por su parte, Diego no podía evitar notar la belleza en los ojos de Lupe, más allá de las marcas en su piel. Había una profundidad, una historia en esos ojos que lo intrigaba. «¿Sabes?», dijo Diego, su voz baja y confidencial. «A veces envidio a personas como tú». Lupe se detuvo, sorprendida. «¿A mí? Pero tú eres, bueno, tú». Gesticuló vagamente hacia él, incapaz de expresar en palabras la perfección que veía. Diego rió suavemente. «Exacto. Soy yo. O al menos, la versión de mí que todos esperan ver. Tú, en cambio, puedes ser tú misma. No tienes que pretender todo el tiempo». Las palabras de Diego resonaron en Lupe. ¿Acaso no estaba ella también pretendiendo? ¿Ocultando su verdadero yo detrás de una máscara de inseguridad? En otra parte del set, Valeria Montesco observaba la escena con crecientes celos. Sus ojos entrecerrados seguían cada movimiento de Lupe, cada sonrisa que Diego le dirigía. «¿Quién es esa?», preguntó a su asistente con desdén, su voz un siseo bajo. El asistente, un joven nervioso llamado Carlos, tragó saliva antes de responder. «La nueva maquilladora, señorita Montesco. María Guadalupe Sánchez, creo que se llama». Valeria entrecerró los ojos aún más, su mente ya tramando cómo deshacerse de esta posible amenaza. «Interesante», murmuró. «Muy interesante». Mientras tanto, en un rincón del set, Javier Ruiz, el mejor amigo de Diego y director de la telenovela, observaba la interacción entre Diego y Lupe con una mezcla de curiosidad y preocupación. Conocía a Diego desde hacía años, y podía ver que algo era diferente esta vez. La forma en que miraba a Lupe, la suavidad en su voz, era algo que no había visto antes. Javier se acercó al área de maquillaje, su presencia interrumpiendo el momento íntimo entre Diego y Lupe. «Diego, te necesitamos en el set en 5 minutos», anunció, su mirada alternando entre su amigo y la maquilladora. Diego asintió, una sombra de decepción cruzando su rostro. «Claro, Javier. Estaré ahí». Lupe dio los últimos toques al maquillaje de Diego, sus manos moviéndose con una reluctancia que no pasó desapercibida para Javier. «Listo», dijo Lupe suavemente, dando un paso atrás. Diego se miró en el espejo, una sonrisa iluminando su rostro. «Eres increíble, Lupe. Realmente tienes un don». Lupe bajó la mirada, un rubor tiñendo sus mejillas. «Gracias, Diego. Es fácil cuando se trabaja con un lienzo perfecto». Javier observó el intercambio con interés. Había algo ahí, una chispa que no podía ignorar. Y conociendo a Valeria, sabía que esto podría complicar las cosas. Mientras Diego se levantaba para dirigirse al set, se detuvo un momento junto a Lupe. «Espero volver a verte pronto», dijo en voz baja, solo para sus oídos. Lupe asintió,
incapaz de formar palabras. Vio a Diego alejarse, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía alguien como Diego interesarse en alguien como ella? Javier se quedó atrás un momento, sus ojos fijos en Lupe. Hiciste un gran trabajo, dijo, su tono amable pero cauteloso. Diego puede ser intenso a veces. No dejes que te abrume. Lupe miró a Javier, sorprendida por su comentario. Gracias. Solo estoy haciendo mi trabajo. Javier asintió, pero sus ojos decían que veía más de lo que dejaba ver. Por supuesto. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Con esas crípticas palabras, Javier se alejó, dejando a Lupe con un torbellino de emociones y preguntas. El resto del día pasó en un borrón para Lupe. Trabajó en automático, maquillando a otros actores y extras, pero su mente estaba constantemente volviendo a Diego. A la forma en que la había mirado, a las palabras que habían compartido. Al final del día, mientras recogía sus cosas, Lupe se miró en el espejo. Por un momento, vio más allá de las imperfecciones de su piel. Vio a la mujer que Diego parecía ver. Fuerte, talentosa, hermosa a su manera. Pero la ilusión se rompió rápidamente. Valeria pasó junto a ella, lanzándole una mirada fría que hizo que Lupe se encogiera. Buen trabajo hoy, dijo Valeria, su tono dulce pero con un filo oculto. Espero que recuerdes tu lugar aquí. Somos una gran familia en este set, pero, bueno, algunas familias tienen reglas muy claras sobre quién pertenece dónde. Con esas palabras, Valeria se alejó, dejando a Lupe con una sensación de inquietud. El mundo del glamour y la fama que la rodeaba de repente parecía mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. Mientras Lupe salía del estudio esa noche, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. La emoción por la conexión que había sentido con Diego, el miedo por la amenaza velada de Valeria, la confusión por las palabras de advertencia de Javier. Una cosa estaba clara, su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que no sabía era si sería para bien o para mal. Con un suspiro, Lupe se adentró en la noche de la Ciudad de México, las luces de neón reflejándose en su rostro como un presagio de los cambios por venir. Capítulo 3. El precio de la belleza. En un lujoso penthouse con vista panorámica a la Ciudad de México, se celebra una fiesta exclusiva de la industria del entretenimiento. Las luces de la ciudad parpadean como estrellas caídas, creando un telón de fondo deslumbrante para los glamurosos invitados. Lupe se encontraba en el ascensor, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca antes había estado en un lugar tan elegante. El vestido prestado que llevaba, un hermoso diseño en color esmeralda, le quedaba como un guante, pero no podía evitar sentirse como una impostora. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando un mundo de lujo y opulencia que Lupe solo había visto en las telenovelas que maquillaba. Chandeliers de cristal colgaban del techo, arrojando destellos de luz sobre los invitados impecablemente vestidos. El tintineo de copas de champán se mezclaba con el murmullo de conversaciones sofisticadas y risas discretas. Sofía, la dueña del salón de belleza y mentora de Lupe, la había traído como su asistente. Una oportunidad que no pudo rechazar, a pesar de sus reservas. Recuerda, Lupe, susurró Sofía mientras se mezclaban entre la multitud, esta es tu oportunidad de hacer contactos. Sonríe, sé encantadora, y por el amor de Dios, no te toques la cara. El maquillaje que te puse es a prueba de balas. Lupe asintió, tratando de calmar sus nervios. Observó a su alrededor, reconociendo rostros famosos que normalmente solo veía a través de una pantalla o en las revistas de chismes. Productores, directores, actores y actrices, todos reunidos en un despliegue de poder y belleza que la hacía sentir pequeña e insignificante. De repente, un murmullo de excitación recorrió la sala. Lupe se volvió para ver qué causaba tal conmoción y su corazón dio un vuelco. Diego acababa de entrar, radiante en su traje de diseñador, su presencia iluminando toda la habitación. Sus ojos recorrieron la multitud y, por un momento que pareció eterno, se detuvieron en Lupe. El rostro de Diego se iluminó con una sonrisa que hizo que las rodillas de Lupe se debilitaran. «Lupe», exclamó Diego, acercándose a ella. «Qué sorpresa encontrarte aquí. Te ves hermosa».
Antes de que Lupe pudiera responder, sintiendo que su corazón latía en su garganta, una figura elegante se materializó al lado de Diego. Valeria Montesco, deslumbrante en un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo perfecto, entrelazó su brazo con el de Diego en un gesto que era tanto posesivo como territorial. «Amor», dijo Valeria con una voz melosa que no ocultaba del todo su irritación, «¿no me presentas a tu amiga?». Diego, visiblemente incómodo, hizo las presentaciones. «Valeria, esta es Lupe, la maquilladora de la que te hablé». «Lupe, mi novia, Valeria». Lupe sintió que se encogía bajo la mirada escrutadora de Valeria. Los ojos de la actriz la recorrieron de pies a cabeza, evaluando cada detalle con una frialdad que contrastaba con su sonrisa perfecta. «Ah, la maquilladora», dijo Valeria con un tono condescendiente que hizo que Lupe quisiera desaparecer. «Debe ser fascinante trabajar detrás de escenas. Aunque, querida, quizás deberías considerar usar tus talentos en ti misma primero». Las palabras de Valeria fueron como una bofetada. Lupe sintió que el aire abandonaba sus pulmones, el peso de sus inseguridades amenazando con aplastarla. Diego, horrorizado por el comentario de Valeria, intentó intervenir. «Valeria, eso fue completamente innecesario. Lupe es una artista increíble y...». Pero Lupe ya se estaba alejando, con lágrimas amenazando con derramarse de sus ojos. No podía soportar estar ahí un minuto más, ser el objeto de burla y pena. Atravesó la multitud, buscando desesperadamente una salida, un lugar donde esconderse. En su huida, chocó con alguien. Alzó la vista, lista para disculparse, y se encontró cara a cara con Javier, el director. Él la sostuvo por los hombros, estabilizándola, su rostro lleno de preocupación. «Lupe, ¿estás bien?», preguntó Javier, su voz suave y llena de genuina preocupación. «Vi lo que pasó. Lo siento mucho». Lupe intentó componerse, pero las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer. Yo no debería estar aquí», logró decir entre sollozos. «No pertenezco a este mundo». Javier la guió gentilmente hacia un rincón más tranquilo del penthouse, lejos de las miradas curiosas y los oídos indiscretos. «No dejes que te afecte», le dijo con gentileza, ofreciéndole un pañuelo. «La verdadera belleza viene del interior, Lupe. Y tú tienes más belleza en tu corazón que la mayoría de las personas en esta habitación». Lupe asintió agradecida, pero las palabras de Valeria seguían resonando en su mente. Se sentía expuesta, vulnerable, como si todas sus inseguridades estuvieran a la vista de todos. «Gracias», Javier dijo suavemente. «Eres muy amable, pero quizás Valeria tenga razón. Tal vez debería concentrarme más en mí misma». Javier frunció el ceño, preocupado por el tono derrotado en la voz de Lupe. «No dejes que las palabras crueles de otros definan quién eres, Lupe. Eres talentosa, amable y, sí, hermosa. No necesitas cambiar para encajar en este mundo superficial». Pero Lupe apenas escuchaba. Su mente ya estaba trabajando, recordando un anuncio que había visto recientemente sobre un nuevo tratamiento revolucionario para el acné. Hasta ahora, lo había descartado como demasiado costoso, demasiado arriesgado. Pero ahora... «Tengo que irme», dijo abruptamente, sorprendiendo a Javier. «Gracias por tu amabilidad, pero necesito estar sola». Antes de que Javier pudiera decir algo más, Lupe se alejó, atravesando rápidamente la fiesta hacia la salida. Ignoró las llamadas de Sofía, las miradas curiosas de los invitados, el intento de Diego de detenerla. En el ascensor, sola por fin, Lupe se miró en el espejo. Las lágrimas habían arruinado su maquillaje, revelando las imperfecciones que tanto se esforzaba por ocultar. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. «No más», se dijo a sí misma, su voz apenas un susurro en el silencio del ascensor. «No más sentirme inferior. No más ser la chica fea en un mundo de belleza. Haré lo que sea necesario para cambiar». Mientras el ascensor descendía, llevándola lejos de la fiesta y hacia un futuro incierto, Lupe no podía saber las consecuencias de la decisión que acababa de tomar. No podía imaginar los desafíos que enfrentaría, los corazones que rompería, incluido el suyo propio. En el penthouse, la fiesta continuaba. Diego buscaba a Lupe entre la multitud,
su rostro una máscara de preocupación y culpa. Valeria observaba a su novio con una mezcla de irritación y sospecha. Y Javier, desde su rincón, contemplaba la escena con una sensación de presentimiento. El telón había caído sobre el primer acto de esta historia, pero el drama apenas comenzaba. En las calles de la Ciudad de México, Lupe caminaba con determinación hacia un destino que cambiaría no solo su apariencia, sino su vida entera. El precio de la belleza, descubriría pronto, sería mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. Capítulo 4. Metamorfosis. En una clínica estética de alta tecnología, ubicada en el corazón de Polanco, el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, Lupe se prepara para someterse a un procedimiento revolucionario. El interior de la clínica era un estudio en blanco estéril y cromo reluciente. Las paredes, de un blanco inmaculado, estaban adornadas con fotografías de rostros perfectos, promesas silenciosas de la transformación que aguardaba a quienes se atrevieran a soñar. El aire olía a antiséptico y a esperanza, una combinación que hacía que el corazón de Lupe latiera con una mezcla de miedo y anticipación. Lupe yacía en la camilla de tratamiento, su cuerpo tenso bajo la bata de hospital. Las luces LED del techo se reflejaban en las superficies metálicas de los equipos médicos que la rodeaban, creando un ambiente casi futurista. En sus manos, apretaba con fuerza el folleto del tratamiento, sus nudillos blancos por la presión. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos amables pero calculadores, se acercó a ella. En su mano sostenía una jeringa llena de un líquido iridiscente que parecía cambiar de color bajo la luz. ¿Está segura de esto, señorita Sánchez?, preguntó el doctor Ramírez, su voz mezclando profesionalismo con una nota de precaución. El tratamiento aún está en fase experimental. Los resultados han sido prometedores, pero no podemos garantizar. Lupe lo interrumpió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Estoy lista, doctor. Quiero ser hermosa, cueste lo que cueste. El doctor la miró por un momento, como si estuviera evaluando no solo su determinación, sino también su estado mental. Finalmente, asintió. Muy bien. Comenzaremos con la primera fase del tratamiento. Recuerde, el proceso es gradual y puede experimentar algunos efectos secundarios como... Pero Lupe ya no escuchaba. Su mente estaba repleta de imágenes, la mirada despectiva de Valeria, la lástima en los ojos de Diego, las innumerables veces que había evitado su propio reflejo. Cerró los ojos, dejando que una única lágrima se deslizara por su mejilla. Estoy lista, repitió, más para sí misma que para el doctor. El doctor Ramírez comenzó el procedimiento. Lupe sintió el pinchazo de la aguja y luego una sensación de frío que se extendió por su rostro. Por un momento, nada sucedió. Luego, de repente, fue como si su piel estuviera en llamas. Lupe ahogó un grito, sus manos aferrándose a los bordes de la camilla. El dolor era intenso, casi insoportable. Justo cuando pensaba que no podría soportarlo más, la sensación comenzó a disminuir, reemplazada por un hormigueo extraño pero no desagradable. La primera fase está completa, anunció el doctor Ramírez. Ahora, señorita Sánchez, es crucial que siga todas las instrucciones de cuidado posteriores al tratamiento. Los próximos días serán críticos para el éxito del procedimiento. Lupe asintió, aturdida. Se sentía diferente, aunque no podía explicar exactamente cómo. Cuando finalmente se miró en el espejo, su reflejo no mostraba cambios dramáticos, pero había algo, una luminosidad, una suavidad que no estaba ahí antes. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y cambios físicos. Lupe se encerró en su apartamento, siguiendo meticulosamente las instrucciones del doctor. Cada mañana se despertaba con anticipación, corriendo al espejo para ver qué nuevos cambios había traído la noche. Al tercer día, notó que las cicatrices más profundas de su acné comenzaban a desvanecerse. Al quinto, su piel tenía un brillo que nunca antes había visto. Y al séptimo día, cuando se miró en el espejo, casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Su transformación era asombrosa. Su piel era perfecta, radiante, como si nunca hubiera tenido una imperfección. Los ángulos de su rostro parecían más definidos, sus labios más llenos, sus ojos más brillantes. Era como si el tratamiento hubiera tomado la versión más perfecta de sí misma y la hubiera hecho realidad.
Pero junto con esta nueva apariencia, Lupe comenzó a sentir cambios en su personalidad. Se sentía más segura, sí, pero también notaba una frialdad creciente en su corazón. Las inseguridades que antes la atormentaban parecían lejanas, reemplazadas por una ambición que nunca antes había experimentado. Cuando finalmente regresó al set de la telenovela, el impacto fue inmediato. Todos quedaron impactados por su nueva apariencia. Los susurros la seguían por los pasillos, mezcla de admiración y envidia. Diego, en particular, no podía dejar de mirarla. Cuando sus ojos se encontraron por primera vez desde su transformación, Lupe vio una mezcla de asombro y algo más profundo, algo que hizo que su corazón se acelerara a pesar de su nueva coraza de confianza. Lupe, dijo Diego, acercándose a ella. Te ves increíble. ¿Qué? ¿Cómo? Antes de que pudiera terminar su pregunta, Valeria apareció, su rostro una máscara de falsa amabilidad que apenas ocultaba su shock y disgusto. Vaya, dijo Valeria con una sonrisa forzada. Parece que alguien finalmente decidió cuidar su apariencia. ¿Qué pasó, Lupe? ¿Ganaste la lotería? Lupe, con una confianza que nunca antes había sentido, se irguió y miró directamente a los ojos de Valeria. A veces, un pequeño cambio es todo lo que se necesita para mostrar la verdadera belleza que siempre ha estado ahí. La respuesta dejó a Valeria momentáneamente sin palabras. Diego, por su parte, miraba a Lupe con una mezcla de admiración y confusión. Javier, observando desde lejos, notó algo diferente en los ojos de Lupe. La calidez y gentileza que tanto le habían llamado la atención parecían haber sido reemplazadas por algo más duro, más frío. Se acercó a ella cuando tuvo la oportunidad. Te ves diferente, Lupe, comentó, su voz mezclando admiración con preocupación. Lupe lo miró, una sonrisa enigmática en sus labios. No es eso lo que todos querían, respondió, un toque de amargura en su voz. Ser hermosa, ser perfecta. Javier la estudió por un momento. La perfección es sobrevalorada, dijo suavemente. Prefiero la autenticidad. Sus palabras parecieron tocar algo en Lupe, un recuerdo de quién solía ser. Por un momento, su máscara de perfección pareció resquebrajarse. Pero antes de que pudiera responder, Diego apareció a su lado. Lupe, ¿podemos hablar un momento?, preguntó, su voz cargada de una intensidad que hizo que el corazón de Lupe se acelerara. Mientras Lupe disfrutaba de su nueva vida llena de atención y admiración, una pregunta comenzaba a formarse en el fondo de su mente. ¿A qué precio había conseguido esta belleza? La Lupe que miraba ahora desde el espejo era hermosa, sí, pero ¿era realmente ella? Las luces del set brillaban sobre su piel perfecta, pero en lo profundo de sus ojos, una sombra de duda comenzaba a crecer. La metamorfosis estaba completa, pero el verdadero viaje de Lupe apenas comenzaba. Capítulo 5. El baile de las máscaras. En un elegante salón de eventos en el corazón de la Ciudad de México, se celebra la gala anual de la industria televisiva. Las luces brillan sobre vestidos de diseñador y joyas deslumbrantes, creando un ambiente de glamour y opulencia. El Palacio de Bellas Artes, con su majestuosa arquitectura Art Nouveau, servía como telón de fondo para la noche más importante del año en la industria del entretenimiento mexicano. Los flashes de las cámaras iluminaban la alfombra roja mientras las estrellas desfilaban, cada una tratando de superar a la anterior en elegancia y estilo. En medio de este espectáculo de vanidad y exceso, Lupe hizo su entrada triunfal. El murmullo de las conversaciones se apagó momentáneamente cuando ella apareció, luciendo un vestido rojo que parecía fluir como lava líquida sobre su nueva y perfecta figura. Su cabello, antes opaco y sin vida, ahora caía en ondas brillantes sobre sus hombros desnudos. Pero lo más impactante era su rostro, inmaculado, radiante, como si hubiera sido esculpido por los mismos ángeles. Todas las miradas se volvieron hacia ella, una mezcla de admiración, envidia y, en algunos casos, puro deseo. Lupe avanzó por la alfombra roja con una confianza que nunca antes había sentido, saboreando cada mirada, cada susurro asombrado. Entre la multitud, Diego la vio llegar. Su conversación con un productor importante se detuvo abruptamente, sus ojos fijos en la visión en rojo que se acercaba. Disculpándose apresuradamente, se abrió paso entre la gente para llegar a ella. Lupe, dijo Diego, su voz apenas un susurro asombrado.
te ves increíble. Lupe le dedicó una sonrisa seductora, disfrutando del efecto que tenía sobre él. Gracias, Diego, respondió, su voz suave pero cargada de una nueva confianza. Tú tampoco te ves nada mal. Por un momento, el mundo pareció desvanecerse a su alrededor. Diego la miraba como si fuera la única persona en la habitación, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro transformado. ¿Cómo? Comenzó a preguntar, pero Lupe lo interrumpió con un gesto elegante de su mano. Un mago nunca revela sus secretos, dijo con un guiño juguetón. Además, ¿no es lo que todos querían? ¿Que fuera hermosa? Antes de que Diego pudiera responder, una voz familiar cortó el aire entre ellos. Diego, cariño. Te estaba buscando. Valeria apareció a su lado, hermosa como siempre en un vestido negro que contrastaba dramáticamente con el rojo de Lupe. Sus ojos se entrecerraron al ver a Lupe, una mezcla de sorpresa y disgusto apenas oculta tras su sonrisa profesional. Lupe, dijo Valeria, su voz dulce pero con un filo oculto. ¡Qué transformación tan impresionante! Casi no te reconozco. Gracias, Valeria, respondió Lupe, su voz igual de dulce pero con un toque de desafío. A veces, un pequeño cambio puede hacer maravillas. La tensión entre las dos mujeres era palpable. Diego, atrapado en medio, parecía no saber cómo reaccionar. Amor, y dijo Valeria, jalando a Diego hacia la pista de baile. ¿Bailamos? Nos están esperando para la foto oficial. Diego lanzó una última mirada a Lupe antes de ser arrastrado por Valeria. Lupe los observó alejarse, una mezcla de satisfacción y un extraño vacío en su pecho. Mientras la noche avanzaba, Lupe se encontró en el centro de atención. Productores y directores que antes apenas notaban su existencia ahora se acercaban a ella, ofreciéndole oportunidades que antes solo podía soñar. Cada cumplido, cada mirada de admiración, alimentaba su ego recién descubierto. Sin embargo, con cada interacción, con cada nuevo contacto establecido, Lupe sentía un vacío creciente en su interior. Las conversaciones parecían superficiales, las sonrisas falsas. Se dio cuenta de que ahora la trataban diferente no por quién era, sino por cómo se veía. En un momento de la noche, buscando un respiro de la atención constante, Lupe se escabulló hacia el balcón. El aire fresco de la noche mexicana fue un alivio bienvenido para su piel acalorada. Mientras contemplaba las luces de la ciudad, escuchó pasos detrás de ella. «Te ves diferente, Lupe», dijo una voz familiar. Era Javier, el director, su expresión una mezcla de admiración y preocupación. Lupe se volvió hacia él, una sonrisa enigmática en sus labios. «No es eso lo que todos querían», respondió, un toque de amargura en su voz. «Ser hermosa, ser perfecta». Javier la estudió por un momento, sus ojos buscando algo más allá de la perfección superficial. «La perfección es sobrevaluada», dijo suavemente. «Prefiero la autenticidad». Sus palabras tocaron algo en Lupe, un recuerdo de quién solía ser. Por un momento, su máscara de perfección pareció resquebrajarse. «¿Y que si esta es la verdadera yo?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué si siempre fui esta persona, solo que atrapada en un cuerpo que no me representaba?» Javier dio un paso hacia ella, su mirada intensa. «Lupe, te conozco. O al menos, conocía a la Lupe de antes. Y esa Lupe tenía una luz interior que ningún tratamiento de belleza podría mejorar». Antes de que Lupe pudiera responder, la puerta del balcón se abrió de golpe. Diego apareció, su rostro una máscara de emociones conflictivas. «Lupe, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, su voz cargada de una intensidad que hizo que el corazón de Lupe se acelerara. Javier, sintiendo la tensión en el aire, se excusó discretamente, dejándolos solos. Diego se acercó a Lupe, tomando sus manos entre las suyas. «No puedo dejar de pensar en ti», confesó, sus ojos buscando los de ella. «Sé que está mal, que estoy con Valeria, pero hay algo en ti, Lupe. Algo que va más allá de esta transformación física». Lupe sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento con el que había soñado, ¿no? Diego, el hombre que siempre había deseado, declarando sus sentimientos por ella. Pero entonces, ¿por qué se sentía tan vacío?
Antes de que pudiera responder, la puerta del balcón se abrió de nuevo. Valeria apareció, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Cacique, ¿es esto?», gritó, su voz rompiendo la quietud de la noche. «Sabía que había algo entre ustedes». La escena que siguió fue caótica. Gritos, acusaciones, lágrimas. Lupe se encontró en el centro de un drama que ella misma había ayudado a crear. Vio el dolor en los ojos de Valeria, la confusión en los de Diego, y sintió una ola de culpa que amenazaba con ahogarla. En medio del caos, Lupe hizo lo único que podía hacer: huyó. Corrió a través del salón de baile, ignorando las miradas sorprendidas y los llamados de sus nombres. Las lágrimas corrían por su rostro perfecto, arruinando el maquillaje que con tanto cuidado se había aplicado. Mientras salía a la noche de la Ciudad de México, el frío aire nocturno golpeando su piel, Lupe se dio cuenta de que su transformación había desencadenado una serie de eventos que estaban fuera de su control. La belleza que tanto había anhelado ahora parecía una maldición, un precio demasiado alto por pagar. En la soledad de la noche, rodeada por las luces parpadeantes de la ciudad, Lupe se preguntó si la belleza que tanto anhelaba valía el precio que estaba pagando. ¿Había perdido su verdadero yo en busca de una perfección inalcanzable? El baile de las máscaras había terminado, pero Lupe temía que su propia máscara se hubiera vuelto permanente, ocultando para siempre a la persona que alguna vez fue. Capítulo 6. Grietas en el espejo. En el camerino de Lupe, ahora convertido en su santuario personal, ella se enfrenta a su reflejo con una mezcla de admiración y temor creciente. La luz tenue de las bombillas que rodeaban el espejo bañaba el rostro de Lupe en un resplandor suave, casi etéreo. Su camerino, antes un espacio modesto y funcional, ahora rivalizaba con los de las estrellas más grandes de la telenovela. Flores frescas adornaban cada superficie, regalos de admiradores y potenciales patrocinadores. El aroma dulce de los perfumes caros se mezclaba con el olor a maquillaje nuevo y cremas de lujo. Lupe se sentó frente al espejo, sus ojos recorriendo cada detalle de su rostro transformado. Los días que siguieron a la gala habían sido un torbellino de emociones y nuevas experiencias. Su teléfono no dejaba de sonar con ofertas de trabajo, comerciales, pequeños papeles en telenovelas, incluso una campaña de moda. Era todo lo que alguna vez había soñado y, sin embargo, algo no se sentía bien. Mientras se preparaba para una sesión de fotos, aplicando cuidadosamente su base de maquillaje, Lupe notó algo extraño en su reflejo. Una pequeña grieta, casi imperceptible, parecía formarse en su mejilla izquierda. Era como si su piel fuera de porcelana fina, comenzando a agrietarse bajo la presión. No, murmuró, tocando su rostro con pánico. La grieta desapareció al instante bajo sus dedos, pero el miedo permaneció, asentándose en la boca de su estómago como un peso frío. Respirando profundamente, Lupe intentó calmarse. Solo es tu imaginación, se dijo a sí misma. El estrés de los últimos días, nada más. Pero mientras continuaba con su rutina de maquillaje, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal. En el set, la atmósfera era eléctrica. El éxito de la telenovela había alcanzado nuevas alturas, en gran parte gracias al drama que rodeaba a sus estrellas principales. Los rumores sobre el triángulo amoroso entre Diego, Valeria y la recién transformada Lupe corrían como fuego por los pasillos del estudio. Lupe caminaba por el set, consciente de las miradas que la seguían. Algunas de admiración, otras de envidia, y algunas llenas de una curiosidad casi científica, como si esperaran que en cualquier momento su belleza se desvaneciera como un truco de magia. Diego se acercó a ella entre tomas, su rostro una máscara de preocupación y deseo apenas contenido. Lupe, tenemos que hablar sobre lo que pasó en la gala, dijo en voz baja, sus ojos recorriendo su rostro como si buscara algo de la antigua Lupe en sus nuevas facciones perfectas. Antes de que pudieran profundizar en la conversación, la voz de Valeria cortó el aire entre ellos, falsa dulzura apenas ocultando el veneno en sus palabras. Lupe, querida, ¿puedo hablar contigo un momento? Valeria la llevó a un rincón apartado del set, lejos de oídos curiosos. Una vez solas, la máscara de Valeria cayó, revelando una furia apenas contenida. Sé lo que estás haciendo, siseó, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y miedo. Y te advierto, no te metas entre Diego y yo.
Tengo el poder de destruir tu carrera antes de que siquiera comience. Lupe, alimentada por su nueva confianza, se irguió, enfrentando a Valeria sin titubear. ¿Es una amenaza, Valeria? Tómalo como quieras, respondió Valeria antes de marcharse, sus tacones resonando en el suelo del set como un recordatorio de su presencia amenazante. El resto del día transcurrió en una neblina de tensión y drama apenas contenido. Lupe actuó sus escenas mecánicamente, su mente dividida entre la emoción de su nueva vida y un creciente sentimiento de inquietud. Esa noche, en la soledad de su apartamento recién remodelado, Lupe se enfrentó nuevamente a su reflejo. El lujoso espejo de cuerpo entero le devolvía la imagen de una mujer hermosa, exitosa, todo lo que siempre había soñado ser. Y sin embargo, con horror, vio cómo las grietas en su rostro reaparecían y se extendían. Ya no eran imaginarias, no podían ser ignoradas. Se extendían como telarañas por sus mejillas, su frente, bajando por su cuello. Pánico puro la invadió al darse cuenta de que el tratamiento podría estar teniendo efectos secundarios inesperados y potencialmente devastadores. Con manos temblorosas, Lupe alcanzó su teléfono y marcó el número del Dr. Ramírez. Cada tono de espera parecía durar una eternidad. Diga. La voz del doctor sonaba cansada, como si lo hubiera despertado. Doctor, soy Lupe Sánchez, dijo, su voz temblando. Algo está mal. Mi piel se está agrietando. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, tan largo que Lupe temió que la llamada se hubiera cortado. Finalmente, el doctor habló, su voz cargada de preocupación. Señorita Sánchez, le advertí que el tratamiento era experimental, respondió el doctor con gravedad. Venga a la clínica inmediatamente. Necesito examinarla. Lupe colgó, su mente un torbellino de miedo y arrepentimiento. ¿Qué había hecho? ¿Valía la pena todo esto por la belleza? Mientras se preparaba para salir, desesperada por llegar a la clínica, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Diego, no puedo dejar de pensar en ti. Necesitamos vernos. Por favor. Lupe miró el mensaje, su corazón dividido entre el miedo por su condición y el anhelo por Diego. Todo lo que siempre había querido estaba al alcance de su mano, belleza, éxito, el amor de Diego. Y ahora, parecía que todo se estaba desmoronando. Con el corazón dividido y el miedo creciendo en su interior, Lupe se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Las decisiones que tomara ahora determinarían no solo su futuro, sino quién era realmente. ¿Era esta nueva Lupe, hermosa pero atormentada, su verdadero yo? ¿O había perdido algo esencial en su búsqueda de la perfección? Mientras salía de su apartamento, las luces de la Ciudad de México brillando a través de su ventana como estrellas distantes, Lupe no podía evitar preguntarse si el precio de la belleza era demasiado alto. Las grietas en su piel parecían reflejar las grietas en su alma, y por primera vez desde su transformación, se preguntó si alguna vez volvería a sentirse verdaderamente completa. El camino hacia la clínica del Dr. Ramírez se extendía ante ella, un camino incierto hacia un futuro que ya no parecía tan brillante como había imaginado. Las decisiones que tomara en las próximas horas podrían cambiarlo todo, y Lupe no estaba segura de estar preparada para las consecuencias. Capítulo 7. La máscara se rompe. En la clínica del Dr. Ramírez, bajo la fría luz de los equipos médicos, Lupe enfrenta la verdad sobre su transformación. El silencio en la sala de examen era opresivo, roto solo por el zumbido suave de los equipos médicos y la respiración agitada de Lupe. El Dr. Ramírez estudiaba los resultados de las pruebas con una expresión grave, sus ojos moviéndose rápidamente de un gráfico a otro. Lupe, sentada en la camilla de examen, sentía que cada segundo que pasaba era una eternidad. Finalmente, el doctor levantó la mirada, su rostro una máscara de preocupación profesional. Lo siento, señorita Sánchez, dijo con gravedad. El tratamiento está teniendo efectos secundarios inesperados. Su piel está, bueno, por falta de una mejor palabra, desintegrándose. Las palabras cayeron sobre Lupe como un balde de agua fría. Desintegrándose, repitió, su voz apenas un susurro. Pero, ¿cómo es posible? ¿Hay algo que se pueda hacer? El doctor Ramírez se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con cansancio. Podemos intentar revertir el proceso, dijo después de un momento.
pero no puedo garantizar que vuelva a su estado anterior. Existe el riesgo de daños permanentes. Lupe sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, parecía desvanecerse ante sus ojos. Daños permanentes, repitió, el miedo evidente en su voz. ¿Qué tipo de daños? En el peor de los casos, explicó el doctor con cautela, podría haber desfiguración permanente. En el mejor de los casos, su piel podría volver a su estado anterior al tratamiento, pero no puedo garantizar que no queden cicatrices. Mientras Lupe absorbía esta noticia devastadora, su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de Diego, llamadas perdidas de Javier, y un correo electrónico amenazante de Valeria llenaban la pantalla. Su nueva vida, tan perfecta en la superficie, parecía desmoronarse con cada notificación. Con lágrimas en los ojos, Lupe tomó una decisión. «Hágalo, doctor», dijo, su voz temblorosa pero decidida. «Quiero volver a ser yo misma». El proceso de reversión fue doloroso y aterrador. Lupe sentía como si su piel estuviera en llamas, cada nervio de su cuerpo gritando en protesta. Mientras yacía en la camilla, su mente vagaba hacia los eventos de las últimas semanas. Se dio cuenta de cuánto había cambiado, no solo físicamente, sino en su interior. La Lupe que había entrado en esta clínica buscando la perfección parecía ahora una extraña, alguien a quien apenas reconocía. Mientras tanto, en el set de la telenovela, el caos reinaba. La ausencia repentina de Lupe había desencadenado una ola de rumores y especulaciones. Diego buscaba frenéticamente a Lupe, su preocupación evidente para todos. Javier, notando la angustia de Diego, lo confrontó en un rincón apartado del set. «¿Qué está pasando, Diego?», preguntó, su voz mezclando preocupación con un toque de reproche. ¿Qué hay entre tú y Lupe? Diego, con una mezcla de culpa y desesperación en su rostro, finalmente se quebró. «Creo que me he enamorado de ella», Javier confesó, su voz apenas un susurro. «Pero ahora ha desaparecido y temo que algo malo le haya pasado». En ese momento, Valeria apareció detrás de ellos, habiendo escuchado la confesión. Su rostro era una máscara de furia y dolor. «¿Cómo pudiste?», Diego gritó, atrayendo la atención de todo el set después de todo lo que hemos pasado juntos. La escena que siguió fue caótica. Acusaciones volaron de un lado a otro, secretos largamente guardados salieron a la luz, y en medio de todo, el teléfono de Javier comenzó a sonar. Era una llamada que cambiaría todo. «Lupe», dijo Javier al teléfono, alejándose del drama que se desarrollaba a su alrededor. «¿Dónde estás?» «Todos están preocupados». La voz de Lupe, débil y temblorosa, respondió: «Javier, necesito tu ayuda. Por favor, ven a buscarme». Sin dudarlo un segundo, Javier salió apresuradamente, dejando atrás el caos en el set. Mientras conducía hacia la dirección que Lupe le había dado, su mente daba vueltas. ¿Qué había pasado? ¿Qué secreto estaba a punto de descubrir? En la clínica, Lupe esperaba con ansiedad. El tratamiento de reversión había terminado, pero aún no se había atrevido a mirarse en el espejo. El doctor Ramírez le había advertido que los resultados podrían ser impactantes al principio, que su cuerpo necesitaría tiempo para ajustarse. Cuando Javier llegó, encontró a Lupe sentada en la sala de espera, su rostro oculto bajo un velo. Al verlo, Lupe se levantó temblorosamente. «Javier», dijo suavemente, «gracias por venir». «Lupe, ¿qué está pasando?», preguntó Javier, la preocupación evidente en su voz. «Todos están vueltos locos buscándote». Lentamente, Lupe levantó el velo, revelando su rostro. Javier contuvo el aliento. El rostro de Lupe había vuelto en gran parte a su estado original, con algunas cicatrices nuevas que contaban la historia de su transformación. Pero lo más impactante eran sus ojos, llenos de una mezcla de dolor, arrepentimiento y, sorprendentemente, alivio. «Oh, Lupe», susurró Javier, acercándose para abrazarla. Lupe se quebró en sus brazos, las lágrimas fluyendo libremente. «Lo arruiné todo, Javier», sollozó. «Quería ser hermosa, ser perfecta, y casi me destruyo en el proceso». Javier la sostuvo firmemente, ofreciendo el consuelo que tanto necesitaba. «Siempre fuiste hermosa, Lupe», dijo suavemente.
solo que no podías verlo. Mientras Lupe lloraba en los brazos de Javier, sintió como si una pesada carga se levantara de sus hombros. La máscara de perfección que había llevado durante semanas finalmente se había roto, revelando a la verdadera Lupe debajo. ¿Qué voy a hacer ahora?, preguntó Lupe, su voz teñida de miedo e incertidumbre. Javier la miró a los ojos, su mirada llena de determinación y afecto. Vamos a enfrentar esto juntos, dijo. Paso a paso. Mientras salían de la clínica, Lupe, apoyada en Javier, sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil. Tendría que enfrentar a Diego, a Valeria, a todos en el set. Tendría que redescubrir quién era realmente, más allá de la belleza física. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lupe sintió un destello de esperanza. La máscara se había roto, sí, pero tal vez, solo tal vez, lo que había debajo era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Capítulo 8. La belleza del alma. En una habitación de hospital, bañada por la suave luz del amanecer, Lupe yace en la cama, su rostro cubierto por vendajes. El silencio en la habitación era casi tangible, roto solo por el suave pitido de las máquinas médicas y la respiración tranquila de Lupe. Javier estaba sentado a su lado, sosteniendo su mano, sus ojos nunca dejando su rostro vendado. Diego y Valeria estaban de pie cerca de la puerta, sus propios dramas personales momentáneamente olvidados ante la gravedad de la situación. Los últimos días habían sido un torbellino de emociones y revelaciones. Después de que Javier llevara a Lupe de vuelta al hospital para recibir tratamiento adicional, la verdad sobre su transformación había salido a la luz. El shock inicial dio paso a una ola de apoyo y preocupación de aquellos que realmente se preocupaban por ella. Lentamente, Lupe comenzó a desenvolver los vendajes de su rostro. Todos contenían la respiración, sin saber qué esperar. ¿Cuánto de la antigua Lupe quedaría? ¿Cómo la afectaría esto? Cuando el último vendaje cayó, hubo un momento de silencio absoluto. El rostro de Lupe había vuelto en gran parte a su estado original, con algunas cicatrices nuevas que contaban la historia de su transformación. Pero lo más impactante eran sus ojos, llenos de una nueva sabiduría y aceptación. Lupe, susurró Diego, acercándose a la cama, su voz mezclando asombro y arrepentimiento. Lupe lo miró, luego a Valeria, y finalmente a Javier. Con voz suave pero firme, comenzó a hablar. He aprendido una lección muy valiosa, dijo, su voz cargada de emoción. La verdadera belleza no está en la perfección de nuestra piel o en cómo nos ven los demás. Está en cómo nos vemos a nosotros mismos, en la bondad de nuestras acciones, en la fuerza de nuestro carácter. Se volvió hacia Diego y Valeria, una sonrisa triste en sus labios. Lo siento por el dolor que he causado. Nunca fue mi intención interponerme entre ustedes. Estaba tan perdida en mi propia inseguridad que no pude ver el daño que estaba causando. Espero que puedan perdonarme y, más importante aún, que puedan ser honestos el uno con el otro. Diego, con lágrimas en los ojos, asintió. Lupe, yo también lo siento. Me dejé llevar por la superficie, olvidando lo que realmente importa. Valeria, sorprendentemente, dio un paso adelante y tomó la mano de Lupe. Su rostro, normalmente una máscara de perfección, mostraba una vulnerabilidad que nadie había visto antes. Yo también lo siento, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Fui cruel contigo por mis propias inseguridades. Creo que todos tenemos nuestras propias máscaras que ocultamos del mundo. Finalmente, Lupe miró a Javier, quien había estado a su lado todo este tiempo. Gracias por ver siempre lo mejor de mí, incluso cuando yo no podía verlo. Tu apoyo incondicional significa más de lo que puedo expresar. Javier sonrió, sus ojos llenos de una emoción que iba más allá de la amistad. Siempre supe que eras hermosa, Lupe. Por dentro y por fuera. Eso nunca cambió, sin importar tu apariencia externa. En las semanas siguientes, la vida de todos cambió drásticamente. La telenovela, inspirada por los eventos reales, tomó un giro inesperado, explorando temas de autoaceptación y belleza interior. La audiencia respondió con entusiasmo, conectando con la autenticidad de la nueva narrativa. Diego y Valeria, inspirados por la honestidad de Lupe, decidieron tomar un tiempo separados para trabajar en sus propios problemas.
Mantuvieron una relación profesional cordial, pero ambos reconocieron la necesidad de crecer individualmente. Lupe, por su parte, encontró una nueva pasión. Inspirada por su experiencia, comenzó a trabajar en una línea de cosméticos que celebraba la belleza natural y la diversidad. Su mensaje de autoaceptación resonó con miles de personas, convirtiéndola en un ícono de un nuevo tipo de belleza, una que venía desde adentro. Y en cuanto a Javier y Lupe, descubrieron que el amor verdadero no se basa en la apariencia física, sino en la conexión del alma. Su relación, construida sobre una base de amistad, respeto mutuo y comprensión, floreció en algo hermoso y duradero. Meses después, Lupe se encontraba frente al espejo de su renovado salón de belleza. Las cicatrices en su rostro habían desaparecido en su mayoría, pero las que quedaban le recordaban el viaje que había emprendido. Ya no las veía como imperfecciones, sino como marcas de una batalla ganada contra sus propios demonios. La verdadera belleza, pensó mientras una sonrisa iluminaba su rostro, es amar y aceptar quienes somos realmente. Mientras se preparaba para dar una charla motivacional a un grupo de jóvenes sobre autoestima y belleza interior, Lupe se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito. Ya no era solo una maquilladora, era una mensajera de esperanza y autoaceptación. Cada uno de nosotros es una obra de arte única, diría más tarde a su audiencia. Nuestras imperfecciones, nuestras luchas, nuestras victorias, todo eso nos hace quienes somos. Y eso, mis amigos, es la verdadera belleza. Mientras Lupe hablaba, su rostro radiante con una belleza que venía desde adentro, Javier la observaba desde el fondo de la sala, su corazón lleno de amor y orgullo. Diego y Valeria, sentados en la audiencia, escuchaban con atención, sus propias vidas transformadas por la lección que todos habían aprendido. Y así, con el corazón lleno de esperanza y amor propio, Lupe comenzó el siguiente capítulo de su vida. Ya no buscaba la perfección en el espejo, sino en las sonrisas de aquellos a quienes ayudaba, en el amor que compartía con Javier, y en la paz que finalmente había encontrado consigo misma. La belleza del alma, descubrió Lupe, era la más duradera y significativa de todas. Y esa belleza, brillaba en ella más radiante que nunca.